resuena con alguna actividad, con alguna forma de ser o de trabajar. En cualquier comunidad se produce esto, en las comunidades más primitivas, incluso en las comunidades que uno puede ver de ficción, ¿cierto? En los pitufos, por ejemplo, o los enanitos de Blancanieves, cada uno tenía como su actividad, su especialidad, sobre todo en los pitufos estaba muy claro eso. Y la verdad es que en la sociedad todos somos necesarios, nadie sobra, cada uno tiene que encontrar su vocación y su espacio en la sociedad. Me alegra que participen en estas charlas, también les deseo, ojalá que ganen alguno de los premios que están ahí en oferta. Estas charlas de vocación son para abrir esa mirada y tratar de vislumbrar ese futuro que de alguna forma nos llama, porque la vocación es como un llamado, ¿eh? En los curas habla mucho de la vocación del llamado al sacerdocio, por ejemplo, como que hay que escuchar esa voz interior, ahí sería más fuerte el requisito de vocación. Pero algo pasa en uno, que le dice, mira, por ahí voy. Uno tiene que escuchar esa voz, ojalá, por un lado, y por otro tiene que tratar de conocerse a sí mismo para ver qué habilidades o capacidades tiene. Porque a lo mejor mi vocación, no sé, yo siento que es ser, no sé, actor y no tengo muchas condiciones histriónicas o quiero ser deportista de alto rendimiento y la verdad es que nunca me fue muy bien en educación física o quiero, no sé, uno tiene que saber cuáles son sus capacidades, si son físicas, mentales, psicológicas. No me gusta tratar con gente, difícilmente voy a querer ser psicólogo, por ejemplo. Entonces, ahí uno tiene que ir buscando su espacio en la sociedad. Piensen ustedes en cuál podría ser su vocación. Yo estaba recordando ahora, antes de la charla, una experiencia y tengo dos que me marcaron. Una de niño en un colegio hace muchos años, ¿cierto? Cuando era estudiante de educación básica y teníamos una biblioteca, teníamos la suerte de tener una biblioteca muy buena en ese colegio y una vez el encargado, que para mí era el bibliotecario dijo, a este chico es buen lector. Me acuerdo de sus palabras así literalmente, como que lo estuviera viendo ahora. Y eso a mí me marcó mucho porque sentí que yo era buen lector y de ahí, no sé, mi cercanía con los libros tal vez en general. No todos los bibliotecarios somos tan cercanos a los libros, aunque eso parece una paradoja, pero es así. Hay bibliotecarios que no leen mucho. Leer por placer, digo yo, todos leemos siempre, todos los días. Y lo segundo que me ocurrió fue que en esos trabajos de verano, no sé, de joven, ¿cierto? Leía medidores de luz. En esos años uno andaba con un libro duro que servía para defenderse de los perros, iba casa por casa anotando a mano, ahora hay un aparatito para eso, para registrar, iba anotando ¿cierto? El contador del medidor. Y me tocó ir a dejar este libro al archivo en esos años de Chilectra, ¿no? La empresa de electricidad, por casualidad. Y entré a ese archivo y vi un orden, una estantería y vi que todo estaba organizado y que ahí estaba además toda la información de cada casa de Santiago. Me impresionó mucho y como que sentí que se me aceleró un poco el corazón. Esto antes de pensar siquiera en estudiar bibliotecología. Pero eso también para mí fue una señal, digamos, de vocación. Sentí que esa organización, el acceso a toda esa información me decía algo. Bueno, hay casos más extremos en nuestra profesión. Una colega me contaba que de niña jugaba que colocaba en fichas los libros de su papá, pero eso ya es como un caso extremo. Esas palabras iniciales les quiero dejar para que ustedes vayan pensando en su propia vocación y en sus capacidades, porque como les digo, las dos cosas tienen que ir juntas. Uno tiene que tener una habilidad, o sea, una vocación o un interés, pero al mismo tiempo tiene que tener una habilidad para lo que quiere desarrollar después en la vida. Las habilidades se desarrollan también, pero básicamente uno tiene ciertas capacidades y para eso tiene que conocerse uno a sí mismo y saber cuáles son sus capacidades. Bueno, vamos a conversar un poco de qué es la bibliotecología. Tal vez voy a saltar algunas láminas de estas porque puede que haya mucho detalle, pero espero no latear y que ustedes
a viva voz, como dijo Diana, hagan preguntas o a través del chat y vayamos conversando si es posible. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Es un verso de Pablo Neruda. Y quiere reflejar en este momento que los bibliotecarios ya no somos los de antes, los que se caracterizaban así, como esa señora con moño al lado de los libros, con lente. Bueno, yo ya llegué a los anteojos, pero en general no somos así, y haciendo silencio además. Las bibliotecas no necesariamente hoy son silenciosas, y además hay muchos otros espacios de trabajo, además de las bibliotecas. Sin embargo, fíjense que puse librarian, que sería bibliotecario en inglés, en Google, y aparecen estas imágenes. Y eso es muy odioso, porque la verdad es que las imágenes que ven ahí, todas nos asocian a este estereotipo, digamos, a esta forma con anteojos, con un montón de libros ahí en las manos, detrás, entre estanterías, en fin, haciendo silencio. Incluso aparece un personaje acá, algunos muy formales. Estos eran bibliotecarios yanquis. Yo acá no conozco gente así, salvo una o dos. Somos más informales en general. Pero ven que ese es como se nos presenta en una búsqueda inicial en Google. Pruébenlo, coloquen en Google bibliotecario, imágenes, o coloquen librarian, imágenes, y van a encontrar estas fotos y muchas más, pero todas en la misma línea. Bueno, esto nos juega bastante en contra. Nuestra carrera es una carrera que tiene que ver hoy mucho con la información digital. Por supuesto que la información no está impresa, sino que la mayor cantidad de información ahora es digital, y con los sistemas que están asociados a ella. Entonces, esta función clásica todavía existe, pero está un poco en retirada. En buena hora existe porque tenemos que preservar el conocimiento impreso. No todo está en Internet. Ese es un gran mito, y es muy valioso que podamos conservar todo este material y seguir accediendo a ese conocimiento que se ha plasmado en libros, en papel, por generaciones. Se piensa en ese bibliotecario libro, ese bibliotecario cabeza de libro tradicional, con olor a libro, que no es necesariamente desagradable, a muchos nos gusta, y ese olor tiene que ver con la descomposición química del papel, curiosamente, pero un olor que a uno le agrada de repente a libro viejo. Y ese bibliotecario oculto, ¿no? Como en un subterráneo. Incluso nosotros hemos detectado que hay psicólogos que recomiendan a personas que tienen alguna discapacidad, algún problema, estudiar bibliotecología, porque aquí van a estar tranquilos, sin gente, en un subterráneo, con una alfombra mullida, en silencio, leyendo. Y la verdad es que los bibliotecarios reales somos de carne y hueso, y tenemos bastante estrés porque trabajamos a veces a mucha presión y con muchas personas, con otros profesionales, interactuando permanentemente, y eso ya es un gran desafío. Así todo, no renunciamos a este rol histórico de compartir el conocimiento, de estimular, sobre todo en los niños, la lectura, que los niños sean lectores, que la gente lea en general. En nuestro país tenemos un gran problema de comprensión lectora, y eso es increíble, que lleva a la cola muchas situaciones. Gente que no conoce sus derechos, gente que no sabe de repente interpretar una receta médica, un mapa, y eso nosotros lo tenemos que cambiar, porque tenemos un rol social que es despertar la imaginación, decirle a los humanos que son humanos, que tienen sentimientos, que pueden pegarse un viaje a través de la lectura y conocer otras épocas y otros lugares y enriquecerse como personas. Eso nosotros lo seguimos manteniendo. Pero los bibliotecarios en general no nos diferenciamos de otros profesionales, y podemos trabajar en un ambiente como este de oficinas, donde cualquiera de ellos podría ser un bibliotecario. Los que ven ahí pueden ser personas, puede ser cualquiera de ellos un bibliotecario que está trabajando en una pantalla, con otras personas, en una sala, que llega en bicicleta, en fin. Como ven,
ese estereotipo que teníamos se quiebra bastante y uno tal vez no podría pensar que un bibliotecario no puede estar en una oficina como otros profesionales, y la verdad es que sí. Hay muchos bibliotecarios que no están en el ambiente de los libros, como tradicionalmente se conoce. Así todo, tenemos que tener una base o algunas capacidades presentes como primordiales. Una de ellas sería la capacidad de gestión. Hoy en día todo se desarrolla en grupos de trabajo, en equipo, con definición de proyectos. Entonces, esa capacidad de gestión, de administración también de grandes bibliotecas, de recursos informáticos, de personal, la tenemos que tener. Por eso nuestra carrera existe y está instalada en la Facultad de Administración y Economía, en la universidad. Además, debemos tener capacidades tecnológicas o en tecnología, porque, como les decía, la información está en soporte digital y nosotros tenemos que crear repositorios, desarrollar proyectos informáticos, trabajar con tecnología física en las bibliotecas que hay, en las públicas, en las universitarias. Tenemos que desarrollar sistemas nosotros mismos, bibliotecas digitales, digitalizar muchas veces como proceso e incluso preservar la información digital. Perdón. Además, tenemos idealmente que tener una base cultural suficiente como para poder comunicarnos con nuestros usuarios, entenderlos en su cultura. Cada persona tiene una cultura y esa cultura es valiosa. Hay que entender a las personas a través de la cultura y también desarrollar la cultura como un patrimonio, tanto del país como del mundo. Hay una base cultural que nosotros sentimos que es sumamente valiosa y necesaria. Entonces, la cultura para nosotros no es solo la alta cultura del teatro municipal y los conciertos, en fin, sino que es la cultura en general, a través de la cual nos hacemos humanos y nos comunicamos. Siempre hay una formación que es profesionalizante, o sea, se espera que un bibliotecario quede habilitado para trabajar y que pueda ser contratado, por lo tanto sea un profesional ojalá de alto nivel, que tenga una buena remuneración, que tenga un reconocimiento social, eso está. Pero también está la vertiente o la línea de que una profesión como la nuestra también es una disciplina que se estudia y se desarrolla como tal académicamente. Por lo tanto, un bibliotecario podría tomar este camino y ser un investigador y continuar estudiando la misma profesión que tiene que ver con la información, básicamente como objeto, como centro, y la relación que hay entre la información, los usuarios que la necesitan y los productores de información. Esos estudios son estudios de postítulo, después de que uno se titula, y son estudios de posgrado. Ahí hay niveles de magíster, incluso en Chile tenemos un magíster, dos magíster en el área nuestra, uno en la Universidad Católica y otro en la Universidad de Playa Ancha. Y en otros países, además del magíster, existe doctorado. En Brasil, en España, en México, en Cuba, además del magíster hay doctorados. Entonces, uno podría seguir, y de hecho ustedes van a tener que estudiar toda la vida, puede seguir estudiando y perfeccionándose en la disciplina y tener a esta disciplina como objeto de estudio. Hay muchos temas, y esto lo voy a pasar rápido por tiempo, que abordamos los bibliotecarios desde el inicio. Hablábamos de bibliografía, de referencia, que eran la atención de consultas, administración de las bibliotecas en general, y voy a seguir pasando porque si no se nos va a ir el tiempo. Pero como ven, hay muchos temas de los que nos hacemos cargo. A veces trabajamos en más de un tema de estos, y en la vida profesional uno aborda muchos temas, pero para desplegar algo tenemos todas estas posibilidades. Por ejemplo, gestión del conocimiento. Algunos trabajan en descripción documental, que sería la antigua catalogación y la clasificación de todos los materiales, gestión de proyectos, archivos de todo tipo, organizar información en la web. Todas son funciones que asumen los bibliotecarios. Por ejemplo, pueden administrar redes sociales, pueden dedicarse en el área de la medicina, a medicina basada en la evidencia,
que es una nueva línea de trabajo en medicina donde se acumulan y se revisan muchos casos para ver cuál es el mejor diagnóstico o el mejor tratamiento. Y eso se hace en medicina, se hace en nutrición, en fin, en las diferentes áreas de la salud. Vigilancia tecnológica, por ejemplo, ese BT que coloqué ahí, vigilancia tecnológica es una forma de ver cómo están trabajando las empresas, las organizaciones y ver cómo se pueden mejorar algunos procesos de investigación. Hay personas que trabajan en esas áreas de investigación, por ejemplo. Mucho trabajo en investigación hoy en día. Y bueno, está la conservación tradicional del papel, pero también está hoy día la preservación digital, que tiene que ver con que mucha información nace digitalmente. Y lo digital, casi por definición, es efímero, es etéreo, desaparece al poco tiempo o aparece de repente. Uno puede estar leyendo una página y la página se conforma a través de la mezcla de diferentes contenidos que están en diferentes servidores en el mundo a veces. Y la deja de ver y eso desaparece. Entonces hay un gran tema con preservar el conocimiento digital, nacido digital. También estamos preocupados de eso los bibliotecarios porque uno de nuestros roles ha sido siempre la conservación del conocimiento. Y curiosamente los libros y el papel eran un soporte mucho más estable que ha durado, no sé, 1500 años, o menos, 1000 años por lo menos, ¿no? Si consideramos papiros y todo lo demás, pero el soporte digital es mucho más volátil. Bueno, así les cuento que existe un mercado o nicho tradicional pensando en el trabajo, ¿cierto? En las posibilidades reales de trabajo. Muchos de los titulados en bibliotecología y documentación trabajan en bibliotecas universitarias, por ejemplo, y ahí les dejo eso como ejemplo. ¿Qué es lo que hacen ahí? Bueno, ellos hacen asesoría en investigación, es un perfil que cada vez está exigiendo más conocimientos, deben manejar inglés idealmente. En la carrera tenemos 4 niveles de inglés, edición universitaria, ayudar en los procesos de publicación y edición, tienen que saber bibliometría para hacer estudios métricos y ver qué tan productivo es un investigador u otro, o alguna área, alguna disciplina sobre otra. Tienen que saber gestionar los centros de recursos para el aprendizaje y la investigación, que son actualmente las bibliotecas, mucho más complejas que antes. Tienen que poder enseñar y educar a los usuarios. Desde el alumno que llega primer año a la universidad, hay que empezar a capacitar y a enseñar a los usuarios en el uso de todos los recursos de información. No basta con que ellos sepan manejar los computadores o Google, tienen que ir mucho más allá de eso, saber, por ejemplo, seleccionar la información, saber qué información tiene respaldo o no, es válida, tienen que saber cómo citar las fuentes, cómo, por ejemplo, respetar el derecho de autor, en fin, son muchas las áreas que tienen que ver con esta alfabetización. Primero está la alfabetización de saber leer y escribir, ¿no? Esperamos que todos tengan un buen nivel de alfabetización y eso lo mantengan y lo desarrollen en el tiempo. Pero más allá de eso está esta alfabetización de saber manejar la información. Y también la alfabetización digital, que es el manejo de las tecnologías de información. Bien, a veces se desarrollan servicios, proyectos en las bibliotecas universitarias, así que hay que tener preparación para eso también. Hay especializaciones. Luego existe un nicho emergente, que llamo yo un espacio emergente donde uno puede trabajar, donde están trabajando nuestros egresados, nuestros titulados, en muchas empresas, organizaciones, ministerios, en fin, no están en una biblioteca, sino que ellos trabajan en tareas o proyectos distintos, por ejemplo, en gestión del conocimiento, eso es un gran tema. Sabemos que la información se puede gestionar de alguna manera, pero el conocimiento se podrá gestionar. Bueno, en una experiencia que tuve en el Metro de Santiago en este tema, por ejemplo, se vio que iban a jubilar o se iban a retirar muchas personas en un momento y se iba a perder conocimiento. La empresa iba a perder ese conocimiento. Bueno, se decidió ir registrando ese conocimiento, lo que ellos sabían, cómo trabajaban, cuáles eran sus procedimientos de trabajo, eso se filmó, se grabó y se mantuvo en un repositorio para el futuro. Eso puede ser parte de la gestión del conocimiento. Además, en archivos
trabajan en gestión documental, que es todo el flujo desde que, por ejemplo, en una oficina de partes se recibe un documento, una solicitud. ¿Qué pasa con esa solicitud dentro de un ministerio o de una secretaría? Pasa acá, pasa allá, después quién la revisa, quién la acepta, quién la rechaza, y hasta que se archiva en definitiva, no sé, se resuelve. Todo ese flujo es gestión documental, y muchos bibliotecarios ya están trabajando con plataformas de gestión documental, que son todos sistemas digitales, ¿no? Electrónicos. Y viene un gran tema que pensamos que va a generar mucho trabajo para los bibliotecarios, que es la transformación digital del Estado. Ya basta de papeles, dicen, y ahora hay ya decretos que están con tiempo exigiendo que todas las reparticiones del Estado, imagínense que el Estado es enorme, tiene un montón de organizaciones, además de los ministerios del Poder Ejecutivo, está todo el judicial, está todo el Poder Legislativo. Dentro de eso, bueno, hay organizaciones, hay empresas que son semiestatales, institutos, centros de investigación. Todo ese aparataje del Estado tiene que ahora transformarse al medio digital. Entonces, ya no más papeles, y eso implica que hay que organizar el conocimiento en los próximos años. Hay muchas tendencias que debemos considerar pensando en el futuro. Si ustedes ingresaran en el 2022, 2023, 24, 25, 26 recién, con suerte, ¿cierto?, se estarían titulando. Lo idealmente es que la carrera no dure más de los 5 años. Entonces, ¿qué pasará en ese año? En el 2026, 2027. Hay que ir mirando hacia allá, porque ese es el horizonte que hay que considerar en el caso de ustedes. ¿Habrá trabajo? ¿En qué? ¿Podré hacer lo que yo quiero, lo que yo sueño, lo que siento como vocación? Y ahí hay que ver que la cultura es importante, que cada vez vamos a tener una población de adultos mayores creciente, que la alfabetización sigue siendo necesaria y cada vez más importante. La alfabetización digital también, la informacional, la gestión de los datos es otra tendencia. Los datos de investigación, por ejemplo, se tienen que preservar y compartir. Hay que recuperar la infancia, digo yo, porque los niños se están perdiendo en el mundo digital también. Hay que recuperar, preocuparse de la sustentabilidad del planeta, que la vemos muy, muy amenazada, y ya saben los problemas hídricos y otros de calentamiento global que vienen. Está el fenómeno del teletrabajo, que se abrió mucho con la pandemia. Tenemos este crecimiento del Estado desde el punto de vista de que va a haber mucho más transformación digital, edición electrónica en general, la televisión digital, va a aparecer un canal cultural de TVN ya pronto, por ejemplo, nuevos canales, el aprendizaje a distancia, la interdisciplinariedad, una tendencia. Cada vez va a haber más como un bibliotecario médico, un bibliotecario abogado, un bibliotecario ingeniero, un bibliotecario profesor, un bibliotecario periodista, un bibliotecario estadístico. Va a haber esta mezcla de perfiles, donde, por ejemplo, uno puede ser bibliotecario de base y tener un posgrado o un postítulo en estos temas, si está trabajando en esas áreas. El tema de propiedad intelectual, sabemos que el TPP, ¿cierto? 11, si se llegara a aprobar, trae un gran desafío respecto al tema de propiedad intelectual, pero igual es un tema presente. La inclusión social y la ciudadanía. Bueno, para cerrar, tengo algunas imágenes que van a ir rápido. Estudiantes una vez tuvimos un concurso ahí de cómics para difundir la carrera, y aparecieron estas cosas. No sé qué estudiar, apareció Bibliotequín, hola, no te preocupes, yo te ayudo. Deseo ser en el futuro un aporte a la sociedad. ¿Conoces algo bacán? Sí, estudia bibliotecología y documentación en la UTEM porque es muy bacán. Yo estoy en primer año. Bueno, bien nerd, a veces también somos nerd los bibliotecarios, pero eso no es malo en sí mismo. Aquí otro dice que hay que aportar en la animación de la lectura, organizar el conocimiento, trabajar con nuevas tecnologías en muchas instituciones distintas, sociales, culturales, educacionales, científicas, en fin. Tenemos un gran espacio que es la biblioteca, pero hay otros espacios, y la biblioteca digital, por supuesto,
El bibliometro, que ustedes deben conocer, es uno de nuestros dominios. Ahí trabajan varios bibliotecarios, no solo en lo que ven en la atención de libros del puesto, sino que organizando bibliometros, seleccionando las colecciones, haciendo estadística, organizando las rotaciones en los módulos, en fin. Hay todo un tema ahí también importante, como también existe la biblioteca pública digital. Las bibliotecas en general se han transformado, son espacios que incluyen cafés, espacios de luz, también hay mucho de eso. La biblioteca pública es una gran área de trabajo. Por ejemplo, no sé si conocen la Biblioteca de Santiago, ahí está la sala más 60, que es para adultos mayores, yo ya voy para allá. Y en esta sala, bueno, tenemos la posibilidad de tener libros con letra más grande, XL le llaman, y tener literatura adecuada a los intereses de las personas mayores, un espacio tranquilo, además, muy agradable para trabajar. Ese tipo de iniciativas cada vez van a ser más necesarias por lo que les decía, la tendencia de que nuestra población envejece. Bueno, nuestra carrera estuvo acreditada por 4 años, ya no. ¿Por qué? Porque ahora no existe la acreditación de carreras, pero sí estamos certificados ahora por 5 años. Hemos ganado un año más, tuvimos una visita no hace mucho, así que ya estamos acreditados hasta el 30 de marzo del 2026, lo que es un buen antecedente y asegura que durante toda la trayectoria, si ustedes ingresan a esta carrera va a tener un soporte para ustedes y va a tener un plan de mejora permanente, porque justamente en el 2026 nos van a venir a pasar la cuenta y nos van a decir, ya, hizo todo lo que tenía que mejorar, por lo tanto va a ser un tiempo de mucha mejora y todas las capacidades que ustedes necesitan para que puedan desarrollar un aprendizaje y convertirse en profesionales. Además, estamos certificados en México por la misma agencia ahí señora con moño, y que aquí estaban trabajando en un proyecto en el Cine Arte Normandí, por ejemplo. A ellos les encantaba el cine, estaban trabajando ahí. Acá tenemos una experiencia de bibliocopa. Hay un torneo de fútbol que se organiza cada cierto tiempo y participan, todos estos son bibliotecarios o estudiantes de bibliotecología. Una profesora exponiendo. Es muy habitual en nuestra profesión tener congresos, ahora estamos un poco limitados por la pandemia, pero congresos donde nos encontramos todos los colegas, este es un congreso de bibliotecas biomédicas, por ejemplo, todos trabajan en el área de la medicina, estos bibliotecarios, y además de estos congresos, bueno, hay congresos internacionales en otros países y también posibilidades de viajar a esos congresos y vincularse internacionalmente. Eso es lo que les quería